Derrota del Real Madrid 81-72 en un encuentro con muy mala imagen del Real Madrid. Venga, vamos a analizarlo. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV. Derrota del Real Madrid 81-72 frente a Zalgiris de Kaunas en un encuentro, como decimos, ¿no? Que el Real Madrid ha ofrecido una imagen realmente muy pobre, unos muy malos minutos, pero la sensación generalizada es de que el equipo no terminaba de carburar defensa-ataque en el equilibrio de juego. Bueno, desde el partido frente al Mónaco, sumando la victoria del Bayern, y hoy, si sumas este mini periodo, pues la sensación es que el equipo le falta chispa, le falta gas, tiene algunos problemas físicos y luego un entrenador que en este momento creo que no ha precisado de la mejor manera las rotaciones, ni la selección de jugadas, ni los cambios defensivos absolutamente inexistentes. No he visto a un entrenador que agite la coctelera, que se le vea de verdad con acción para cambiar cosas, le he visto más bien con inacción y hoy creo que se ha visto claramente frente a un gran Zalgiris de Kaunas con muchos destacados. Tyler Cavanagh, Keenan Evans ha estado espectacular, Butkevičius ha hecho un gran partido, Ulanovas ha tenido momentos muy importantes. Bueno, un Zalgiris de Kaunas que necesitaba probablemente más la victoria que el Real Madrid, pero eso no es excusa para lo de hoy. Creo que la defensa ha sido lamentable por momentos, uno de los peores días defensivos del Real Madrid de nuevo, pérdidas de balón absurdas, en el rebote defensivo el equipo en segunda unidad muy mal, luego hemos hecho faltas en ataque también fuera de sí, el arbitraje también ha jugado su papel, aunque no lo quiero excusar, hemos perdido por nuestro mal trabajo, malos porcentajes por debajo del 30% en tiros de 3, creo que ha habido una muy mala selección de tiro por parte sobre todo de los jugadores de segunda unidad, aunque luego también se ha contaminado la primera unidad, que había empezado bien el partido, tanto Mario Gerson, Yazian Musa y Nigel Williams-Goss. Ha habido algún momento de noción de talento individual, pero he visto más individualidad que colectividad dentro del juego del Real Madrid. Y luego, por dentro, el Real Madrid se tenía que haber impuesto, pues al final ellos han cogido 41 rebotes y el Real Madrid 38. Pero sobre todo, hemos perdido rebotes en nuestro propio aro, ante un equipo que ya sabíamos que tiene muy buen índice de rebote ofensivo. De hecho, es el tercer equipo a nivel de rebote ofensivo de la máxima competición continental. Desde aquí reitero, creo que Zalgiris de Kaunas ha hecho un auténtico partidazo, pero el Real Madrid desde luego ha competido de la peor manera con respecto a lo que estamos viendo en esta temporada. De los destacados del Real Madrid nos quedamos con los Brate Brothers, con 22 puntos de Yazian Musa, 17 de Gesonja, que era, creo, de los pocos jugadores que estaba inspirado por momentos, con algún fallo como todos los jugadores, porque hoy prácticamente todos los jugadores han tenido fallos grotescos, pero ha sumado 17 puntos, ha sumado rebotes, 15 de valoración, Yazian Musa 16 de valoración, 22 puntos, aunque ha estado también bastante mal en el tiro de 3, con 3 de 8, y luego jugadores de segunda unidad que han dado auténtica lástima. Yabusel muy mal partido defensivo, Alberto Abalde está irreconocible de nuevo y en modo absolutamente perdido, y eso que era su cumpleaños. Fabián Coser no ha jugado, Chacho prácticamente no ha contado la unidad, y así, si tú vas sumando, pues te das cuenta de que el equipo incluso ha dado la sensación de quedarse corto de gasolina para poder competir a nivel de energía frente a Zalgiris de Kaunas. Esa es la realidad con la que nos hemos encontrado a nivel de activos en el partido. Ha habido gente que no ha sido activo, sino ha sido parte claramente negativa en el devenir productivo de juego del Real Madrid, y eso Chus Mateo por momentos era incapaz de corregir situaciones así claras y evidentes de que había jugadores de que estaban mal y había que quitarlos. Ha insistido en ciertos movimientos, con Sergio Llull de nuevo jugándose mandarinas, situaciones diversas. Bueno, pues se repiten un poco los traumas o los problemas que ha tenido el Real Madrid esta temporada, y esperemos que otra vez el equipo vuelva a la deriva positiva, porque el Real Madrid ha tenido muy buenas sensaciones también esta temporada, también ha tenido muy malas sensaciones, pero ahora con estos 3 últimos partidos de Euroliga parece que el equipo pues no transmite el mejor estado anímico de juego y anímico, como digo, para poder sacar los partidos. En una semana tan dura con partidos a domicilio, pues todo parece que se puede llegar a notar un poquito más realmente. Pero bueno, no me voy a enrollar mucho más, creo que el partido nos ha faltado testiculina, carácter, nos ha faltado esfuerzo defensivo, rebote, claridad en ataque, talento para mejorar el pase, talento para seleccionar bien el tiro, no forzar jugadas, hemos perdido balones tontísimos. Bueno, pues hemos hecho un partido bastante infantil, y ante un equipo de máximo nivel en Euroliga como es Zalgiris de Kaunas, aunque sea de los peores equipos de la Euroliga, es un equipo de máxima competición continental y te penaliza este tipo de partidos. Lo de Poirier, por cierto, menuda rachita que me lleva el Dothraki. Pero bueno, varios bultos sospechosos, ¿no? Jugadores que están en un nivel bastante pobre. Ahora bien, no hace mucho tiempo el equipo había transmitido una sintomatología de recuperación y buen juego y buen baloncesto. No todo es malo, no todo es bueno, hay pues eso, cosas buenas y malas que tiene este equipo, pero las malas sí que me parecen bastante malas. Ahora bien,
como siempre decimos, y para que no me digan que soy alarmista, lo importante se juega a final de temporada, no ahora. Pero hombre, hay que sacar ciertos tipos de partidos y yo creo que este era uno de ellos. Pero bueno, temporada larga, sobre todo hay que llegar bien a la fase crítica de títulos, cuando te juegas las habichuelas, cuando te juegan los títulos a cara de perro, que es al final de temporada, es ahí, como demostramos el año pasado, que hay que llegar en ese pico de forma para poder ganar Liga, Copa del Rey, Euroliga, es ahí donde hay que llegar. Pero a día de hoy el equipo transmite lo que transmite, puntos de mejora, tanto en atributos ofensivos como sobre todo a nivel defensivo. Dejadme vuestro comentario, vuestra opinión del partido, qué os ha parecido esta derrota del Real Madrid, y en fin, próxima parada, chicos, para luchar por el liderato. Si ganamos al Lenovo Tenerife, pues desde luego la sensación volverá a ser importante. Si ganamos al que a día de hoy es líder de la Liga CB, creo que de manera clara ciertas victorias también te ayudan en lo anímico. Insisto, veo al equipo un poco gastado físicamente y mentalmente. Al menos lo que percibo yo. Dejadme vuestro comentario. Chao, chao.